Me alegro mucho que haya mencionado a Octavio Paz, que al hablar del PRI en la época en que él habló, es decir, no sé ahora cómo será, pero en aquella época, él hizo la metáfora, la comparación con el poderío azteca, que la idea era que la dictadura era del partido. Entonces ellos escogían dentro de sí, dentro de su grupo, a las personas que lo sustituían. Y me empiezo a preguntar si no es eso lo que también están haciendo en Venezuela y en Cuba, etcétera, que están copiando ese sistema de la idea de que dentro de su propio grupo ellos van escogiendo el próximo dictador. Porque eso no lo ha discutido aquí, pero me parece que, ya que habló del PRI, quizás sería muy interesante ver su punto de vista. Bueno, me parece fascinante. Yo le recomiendo leer el manual de perspectiva latinoamericano. Pero a mí me parece que parte de lo que nos pasa a nosotros, y lo digo como católico, me siento muy identificado con la Iglesia Católica, tiene más que ver con esa tradición del pastor que tiene a las ovejas, y es el pastor el que conduce, y que de alguna manera hubo una corriente que nos quitó el concepto de la iniciativa individual, de la iniciativa personal, y que de alguna manera también nos generó cierta culpa al éxito. Me parece que algunos conceptos religiosos muy afianzados por determinada tradición son, a mi juicio, lo que nos inculca la mentalidad estatista tan difícil de desterrar en América Latina, más que aquello que puede haber dicho Octavio Paz, que me parece que hay que estudiarlo. Yo no tengo opinión formada sobre eso. Pero si tuviese que decir la raíz cultural, no es un concepto absoluto, pero hay mucho de allí donde yo trataría de hurgar. ¿Una pregunta más? Pregunta, por favor. Sí. Mi nombre es Augusto Maldonado, soy ecuatoriano. Y Nicolás, te felicito por este libro. Coincido con Carlos Alberto que el prólogo de este libro sienta las bases en la problemática que hoy vivimos en Latinoamérica. Pero parte de esa felicitación, he tenido la oportunidad de leer parte de tu libro. Y coincido con tus observaciones, que Correa es un mentiroso. Quizá el libro del puentero, porque nosotros los ecuatorianos el puentero es el mentiroso. Quizá el libro pudiera haber sido, usando un poquito el sabor argentino, el puentero boludo. Pero me gustaría ver algo de tu referencia en tu libro, que dice, casualmente en la página 26, con respecto a las mentiras, un gobierno que básicamente se basa en la mentira. Y nosotros los ecuatorianos entendemos que es un gobierno que nos miente. Y dice así, para nadie es raro saber que Correa miente a diario. Y más y más acá en la próxima página dices, Rafael Correa alias mentira por minuto es un farsante a quien nadie le cree. Nicolás, nosotros como ecuatorianos que defendemos la libertad de expresión y los derechos humanos, que defendemos la libertad de poder expresarnos, entendemos muy bien que Correa es un farsante. Esperamos pues que en las elecciones venideras, de a pocas semanas de aquí, podamos nosotros tener a alguien diferente, pero que nos diga de verdad y no nos siga mintiendo. Te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero aclarar que con la gentileza que el señor acaba de sus palabras y sus elogios, eso es una cita. Yo coincido con la cita, pero yo me puse una cita de un tercero así. Eres correcto. Sí. Gracias por poner ese título. Verdaderamente es muy ecuatoriano. Ya hubo un cuentero que no sé si está preso o ya salió. El cuentero de Muisne. Este individuo ecuatoriano, un hombre humilde, tenía habilidad de ser un cuentero. Y tuvo la audacia de vender, porque eso es verdad, la Torre Morisca en Guayaquil. La Torre Morisca en Guayaquil es un monumento que le pertenece a la ciudad. Nadie lo puede vender, pero él lo vendió. ¿Qué tal cuentero? Qué bueno, como dice Carlos Alberto, que este libro lo haya escrito alguien que no es ecuatoriano.
pero estás llevando la esencia de lo que todos los ecuatorianos, tanto correístas como los no correístas, que somos la oposición, está diciendo. El cuentero dice que los criminales de la FARC no son terroristas, sino que son beligerantes. El cuentero dice que los contratos que hizo su hermano con el gobierno, él no sabía nada. Y al día siguiente su propio hermano le dice, sí, Rafael sabía todo. Como ecuatoriano, quiero agradecerte. Tu libro se va a vender justamente por el título, El cuentero de Carondelet. Muchas gracias. Como el vendedor de buzones. Más o menos, Claro. sí. Acá me dice Guillermo que el equivalente argentino sería el vendedor de buzones. También ahora se usa mucho el vendedor de humo, Sí. ¿no? Nicolás. Sí, yo realmente estoy admirado del volumen de tu obra, de tu productividad. Realmente te veo con mucha sana o no tan sana envidia por lo prolífico que sos y no solo por lo prolífico, por la importancia de los temas y la profundidad donde los tocas. Pero yo que sigo la prensa de Buenos Aires, desde Miami donde vivo, no veo que eso se haya reflejado, pero ni mínimamente, y no solo en los medios de prensa kirchneristas, sino también los grandes medios supuestamente opositores como La Nación y Clarín. A mí me da la sensación de que la parte de cultura está dominada por filo-kirchneristas o izquierdistas también. La pregunta es, ¿qué penetración real tienen tus libros en Argentina? ¿O hay una conjura de silencio, digamos así? Mira, cuesta, hoy hablamos de eso con José Venegas, cuesta un esfuerzo enorme a los opositores que nos consideramos verdaderamente opositores de darnos, conseguir un espacio para promover nuestras cosas. En la Nación una sola vez en el suplemento de cultura me publicó un extenso concepto sobre, una crítica extensa sobre la otra parte de la verdad. Clarín, cuando era kirchnerista, me fulminó. El perfil lo mismo, y de Página 12 me sacó más veces porque bueno, le interesaba, digamos, pero como apoyo cultural, muy poco. Mucho más un medio del extranjero que de la Argentina. O había canales opositores que estaban en cable, que fueron cerrados en Argentina, como Política y Economía, donde de alguna manera determinado ambiente podía expresarse y estar. Pero eso ha quedado muy relegado. Y te voy a poner un ejemplo que pone de manifiesto lo que está pasando y que vos lo conocés mejor que yo. El diario kirchnerista por excelencia se llama Página 12, ¿no? Conocido por su militancia ultra kirchnerista. El periodista opositor por excelencia es el fundador de Página 12, Jorge Lanata, a quien yo respeto, pero digamos, él fundó el diario, del cual después, bueno, se desprendió, cambió, pero es decir, el margen de la opinión, el contraste de opinión entre el periodismo oficialista y el periodismo opositor que juega en las grandes ligas, es una opinión semidisidente, a mi juicio. Y nos cuesta mucho trabajo poder penetrar y llegar al gran público. Mi libro se ha vendido por muchos miles y estuve compitiendo con las grandes, sobre todo los libros de la década del 70, que eran los que más importaban al público argentino. Obviamente algún libro contra el kirchnerismo va a vender mucho más que un libro contra Correa. O sea, tuve la suerte, con mucho esfuerzo, de poder competir contra los escritores que fueron apoyados por los grandes aparatos editoriales. Porque hay un interés y un público subterráneo muy masivo que quiere leer y escuchar otra cosa. Pero cuesta mucho esfuerzo que eso se vea reflejado en los medios de comunicación. A mí, yo lo he visto reflejado en muy buenas ventas, pero no en buena propaganda, digamos. Para saber lo que significa el adormecimiento cultural en Argentina, antes de ayer, creo, Cristina Kirchner dijo en Vietnam que Ho Chi Minh era el San Martín de Vietnam. Ningún diario reaccionó. Sí. Buenas noches. Esta noche en el programa Mano Limpia mencionó que, en su opinión, la influencia cubana no era tan grande en el Ecuador como lo era en Venezuela. Y lo comparó a los servicios militares, de que no hay esa influencia cubana en los militares, en los servicios secretos. En la parte política o en la juventud o en la capa intelectual del Ecuador, ¿no hay una gran influencia del gobierno cubano?
Hace un rato estaba un especialista de estos temas, que es el documentólogo Tony Cortés, que ha publicado, no sé si está acá Tony, pero ha publicado documentales muy interesantes sobre el tema. Yo no tengo información de que la injerencia pueda ser compatible o comparable con la de Venezuela, para nada. En cuanto a la injerencia cubana, lo que hay es muchos cubanos, pero que viajan porque Ecuador los recibe, inclusive después los detienen por ilegales. Hay una situación bastante irregular, pero la invasión cubana que hay no penetra en las grandes esferas del poder. Son ciudadanos de a pie que fíjense qué mal que están en Cuba, que tratan de ir al Ecuador para mejorar su calidad de vida. Así que yo lo veo más por ese lado que en las grandes esferas. No lo puedo comparar con la injerencia en Venezuela. Pero bueno, si existe esa influencia, yo no la tengo documentada. Sí, leemos. Buenas noches a todos y comenzaré por agradecer al Instituto por haber hecho factible la realidad de esta obra, que si bien es cierto puede tener o no una gran difusión, un gran impacto, esperamos los que somos opuestos a este régimen que sí lo tenga, por elemental razón, porque creo que lo que hay que hacer siempre es defender la libertad y democracia donde quiera que se encuentre amenazada. En el caso concreto de la pregunta que hacía uno de los aquí presentes, sí, efectivamente es difícil, pero no es que no haya la influencia cubana de los organismos de seguridad. Existe. Y para eso creemos muchos, y yo también, que fue hecho esta especie de Mariel que nos costó alrededor de 75.000 cubanos en pocos años, cuando empezó el gobierno de Correa, por levantar la necesidad y el requisito de obtener una visa antes de poder llegar al Ecuador. Una vez que eso se levantó, para nosotros fue algo peor, si para los Estados Unidos y para la Florida, haber recibido 125.000 cubanos a través del puente marítimo del Mariel fue algo tremendo. Imaginemos para el Ecuador, que no tenemos realmente ni los recursos ni los habitantes, y hoy los recursos que habían se han despilfarrado. Pero bueno, eso es en cuanto a qué está haciendo el cubano. Y no por creerme importante, ni mucho menos, es porque como una parte de mis vivencias, lo único que hago yo es actuar como corresponsal de una radiodifusora aquí en Miami. Sin embargo, en 2 ocasiones me han atacado en el editorial del diario Grama. Yo, señores, lamento decir que no conozco Cuba. Ni siquiera cuando tomaba en mi juventud he tenido algún sueño o pesadilla. ¿Por qué me han atacado desde Cuba y no, digamos, cualquiera de los periódicos oficiales del Estado? Porque todos ellos están relacionados entre sí en manera de atacar a quien les conviene y, por supuesto, engrandecer, en este caso de Correa. Para terminar y tomando la palabra que nos relataba el tema de la Universidad de La Plata, que en verdad no deja de ser un bochorno, ya que le han dado estos reconocimientos a quienes precisamente aplastan la prensa como forma de mantener ellos y subir su ego delante de la masa de votantes. Me recuerdo, y con esto termino, el famoso discurso del general Douglas MacArthur cuando, al ser relevado de sus funciones, porque aparentemente el gobierno americano lo tenía con cierta preocupación, entonces él pasa en San Francisco y da un famoso discurso que termina diciendo: los viejos soldados no mueren, solo desaparecen. Entonces aquí, con el perdón que me merece un gran masón como lo fue el general MacArthur y un gran militar y un gran estadista, quiero hacer una pequeña parodia de esa frase para explicar por qué no le han dado a Fidel Castro. Como bien decía en su amplia explicación Carlos Alberto Montaner, ya él es casi un difunto, ¿no? Entonces aquí lo que acaba de decir para él y para Chávez es: los viejos terroristas no mueren, solo desaparecen. Gracias. ¿Podemos hacer una observación? Sí, claro, por supuesto. ¿Ya estás trabajando en el próximo libro? Estoy presentándolo hoy. Una pequeña observación, Nicolás. Hace unos 10 años desertó en Ecuador el que era jefe de los servicios de inteligencia de Cuba. Se llamaba Enrique García, era teniente coronel. Lo que él contó
de la penetración de Cuba en Ecuador en ese momento era muy impresionante. Quizás fue antes de eso, porque todavía Chávez no estaba en el poder. El país más penetrado por los servicios de inteligencia era Ecuador. Luego, cuando los soviéticos publicaron, los ingleses, porque fueron historiadores ingleses que publicaron los archivos del KGB, el archivero del KGB, cuando vino el colapso de la Unión Soviética, se llevó una parte de los archivos y los publicó en Londres. Y ahí aparecen unos cuantos políticos ecuatorianos de la democracia que recibían plata de Cuba y de la Unión Soviética. Y algunos de ellos, aparentemente, bueno, sin duda alguna, no son correístas, pero evidentemente también... En la época de la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría. Sí. Bueno, yo soy María Fernanda Ega, periodista ecuatoriana, y retomando un poquito la pregunta sobre la presencia cubana, hay dos datos interesantes. Uno es el del propio candidato presidencial, Luis Gutiérrez, que él fue derrocado. Dice que, de acuerdo a los propios cables de Wikileaks, fue un movimiento liderado por Chávez y Castro que lo derrocó en Ecuador. Eso es lo que él mismo afirma hoy en día. Dice que en ese entonces no se sabía, se disfrazó de muchas otras cosas, de cualquier tipo de insatisfacción popular, pero dijo ninguna era una razón para haber provocado verdaderamente un golpe de Estado. Entonces, como somos en una democracia que sacamos un presidente pasando 2 años, todo el mundo se subió a la camioneta para también sacarlo a luz de una vez. Nadie entendió qué es lo que pasaba, pero hoy en día ha quedado más claro. Y quizás no se ve tanto a nivel cotidiano, pero a nivel público sí hay mucha presencia cubana y mucha gente entiende que son infiltrados porque están en el sistema de reforma educativa superior, en las universidades. Los directores, coordinadores son cubanos. En los hospitales, el nuevo personal que ha entrado a reemplazar a más de 30.000 médicos que fueron renunciados voluntariamente, que es un término muy interesante, muchos fueron cubanos, y también en la misión Manuel Espejo, que es muy loable, pero resulta que nadie podía hacer más el trabajo que ellos. Entonces, en esta misión, de acuerdo a fuentes que me cuentan muy cercanas, eran encargados a través de esta misión decir a la gente que si quería tener el beneficio ya que le proveía la misión, tenían que afiliarse al partido del gobierno. Entonces, por eso hoy en día en Ecuador todo funciona con un carnet que le da privilegio a la gente para recibir el bono solidario, para recibir una muleta, una silla de ruedas, pero para afiliarse al partido. Eso es por un lado, y por otro, me interesó lo que dijo la primera señora, con respecto a esto de que se deciden entre ellos quién va a gobernar nuestros países. Justamente en esta semana ya se reunió el Foro de Sao Paulo en la ciudad de Quito y le reiteraron el apoyo a Rafael Correa, siendo que casi 10 años atrás estuve por casualidad en uno de estos foros, no sabía qué tan fervientemente seguía la línea castrista, y entonces ellos proclamaban que la CONAIE, que para los que no conocen es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Pachacuti, que es el partido indígena, tenía un gran progreso, era un ejemplo para América Latina, con lo cual yo coincidía, pero había perdido bastante fuego para entonces. Y ese es el partido y es la confederación que este gobierno ha atacado de la manera más descarada, impune, le dio la espalda, los traicionó, y sin embargo el apoyo continúa. Entonces queda claro que el movimiento regional está totalmente cohesionado. Aquí no hay movimientos sociales que cuenten, por más que los han querido disfrazar, y tienen gente en el mundo que se adhiere y que los admira, y hay mucho apoyo económico, me imagino que de Europa, de muchas partes viene gente a ver todo este milagro que está sucediendo en América Latina, pero hoy en día nada de eso cuenta, ya los movimientos sociales se han ido, y me parece muy interesante esto de que ya es una reunión de caudillos, narcotraficantes y todo esto, y deciden quién va a gobernar. Yo creo que debería preocuparnos bastante.
¿Estás agotado? Sí. Primero quiero felicitarlo por su libro, que me lo voy a leer de tapa a tapa. Cuando se analiza el modus operandi, la técnica de adquirir el poder últimamente, que parece como que ha dejado un proceder que es común a los últimos golpes de Estado. El primero fue Adolfo Hitler. ¿Cuáles son las condiciones para poder lograr ese poder? Primero, una sociedad totalmente insatisfecha con el gobierno que está en este lugar. Alemania quedó totalmente insatisfecha después de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar. Entonces un señor que se llamaba Adolfo Hitler, totalmente desconocido en Alemania, se ocurrió dar el golpe de Estado, el golpe de Múnich. ¿Con qué objeto? Convertirse en el líder de la oposición al cambio que estaban pidiendo los alemanes. El primer cintillo de los periódicos de Alemania después del putsch de Múnich fue Adolfo Hitler. Ya todo el mundo en Alemania se enteró que había un señor que se llama Adolfo Hitler, que tomó entonces la gran preponderancia, todo el mundo lo va a coger, y empezó a crear su propio partido para lograr conquistar el poder a través de unas elecciones democráticas que la ganó. Una vez que todo el poder, para que se mantenga de por vida, tiene que crear una fuerza propia, las milicias, aquellas que se daban en Alemania. Ya el pueblo estaba totalmente en las manos del dictador. Fidel Castro, en Cuba, ¿qué fue lo que hizo? Asaltar el cuartel Moncada. Lo mismo del putsch de Múnich en Alemania, fue Fidel Castro en el cuartel Moncada. ¿Qué propósito, qué objetivo útil puede haber en asaltar un cuartel en Santiago de Cuba? Ninguno. El objeto era que apareciera el señor Fidel Castro, atacó el cuartel de Múnich, un acto heroico, que por aquí, que por allá, y creó entonces el líder que iba a presidir toda la lucha contra el régimen de Batista, que había usurpado el poder. Y por supuesto, ¿qué ofrecía? Cambiar una sociedad completamente corrupta, que había un dictador, más o menos activo como dictador o pseudo dictador, y ellos, por supuesto, iban a reconstruir el país con la democracia, con la Constitución del año 40. Una vez en el poder, ¿qué es lo que hizo? Y después, apoderando poco a poco del poder hasta construir el Estado totalitario, el dueño de todo lo que existe allí. ¿Qué hizo el señor Chávez? ¿Cuál fue el golpe de Múnich? Por el asalto por revocada de Chávez, el golpe de Estado que trató de dar. ¿Quién era Chávez antes del golpe de Estado? Nadie. Pero tratar de dar un golpe de Estado, aunque perdiese, ponía el nombre de Chávez en todos los cintillos de los periódicos. ¿Qué ofrecía el cambio? En una sociedad que estaba totalmente insatisfecha con los políticos usuales de la Venezuela de aquella época, que querían un cambio. Y el cambio, por supuesto, era el nuevo líder, que iba a cambiar aquello, que la corrupción iba a desaparecer y que se iba a entrar la verdadera democracia en Venezuela. Pero en las elecciones salió electo. Pero en cuanto que salió electo, el mismo día que puso la mano sobre la Biblia para orar, dijo que juro esta constitución que va a desaparecer de aquí del país. Ya lo anunció en la misma toma de posesión. Nadie prestó atención a aquello ni se dio caso. Poco a poco empieza a apoderarse de las cosas del poder. Las armas que empiezan a llegar, ¿para qué? Para defenderse contra quién, para defenderse contra el pueblo, para crear una milicia que no tiene Chávez en Venezuela, que dependen de Chávez personalmente, ese es su ejército personal. Cuando todos los factores están en poder, hay un régimen totalitario. ¿Cómo se combate un régimen totalitario? Muy difícil. Todavía no he visto ninguno que haya tenido éxito, a menos que sea una implosión. Cuando ya se desgaste totalmente, venga una nueva generación que es la que crea el cambio al que siente que es necesario, pero que mientras están los que fundaron aquello, los que tomaron el poder, esta forma lo van a seguir manteniendo hasta de por vida. ¿Para qué nos sirve esto? Para detectar a tiempo cualquier otro proyecto totalitario en el futuro, que ya sabemos cuáles son los síntomas iniciales, que se van produciendo poco a poco. La ideología no tiene importancia, eso del socialismo del siglo XIX, eso es ponerle
palabras a algo. Lo que interesa es conquistar el poder, un señor que cree que es especial y que tiene que mantener el poder para toda la vida. Esa situación va a existir en el futuro y nuevos ejemplos, tomando, calcados este proceder, lo vamos a tener. Luego ya tenemos la experiencia, a pesar de la experiencia de los cubanos, en Latinoamérica no la supieron utilizar. Le decíamos a los venezolanos, tengan cuidado porque Venezuela puede pasar lo mismo que está en Cuba. No, Venezuela es distinto a Cuba porque el ejército venezolano es un ejército profesional y no había una dictadura. Pero la lucha contra la corrupción, contra el mal manejo y sobre todo de la necesidad de llevar a una democracia y la justicia social. Eso para desde el punto de vista electoral es muy fuerte. Luego ya sabemos cuáles son los prolegómanos, actuar a tiempo. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Rapidito, ¿se puedo? Sí. Te felicito. Justamente ahí menciono que, de acuerdo a Georgian Meyer y el, ¿cómo se llamaba? El príncipe de las guerrillas que ella escribió, Fidel Castro admiraba a Mussolini. Y justamente como tomó poder Mussolini, que en gran parte yo viví en Italia, una de las pocas cosas que los italianos han estado siempre orgullosos es que los trenes están a tiempo. Lo único que está a tiempo de Italia, tocaba de regresar de ahí. Pues Mussolini interrumpió eso él mismo, dijo que lo iba a poner todo en orden y efectivamente lo puso todo en orden porque su partido, el fascista, que había causado las interrupciones y todos los problemas, los motines y demás. No importa de dónde viene la ideología, y admiro que hayas dicho eso, pero quiero mencionar otra cosa. En Ecuador tiene un éxito, Ecuador ha tenido, este gobierno, un éxito extraordinario a nivel internacional en presentarse de una manera muy distinta a la que hemos visto que es su intento de fortalecer un totalitarismo izquierdista. Incluso el otro día vi en el internet que se está recomendando una revista de los Estados Unidos que se encarga de eso, no recuerdo ahora, y varias veces lo ha hecho, el número uno, el mejor lugar del mundo para jubilarse. Okay, tú lo viste también, Gustavo. Está creando una reputación a nivel internacional que hay que parar. Creo que no tenemos más preguntas. Acompáñeme a saludarlo y agradecerle a Nicolás su libro y su presentación.